Hola amigos y amigas del área de enfermería que nos siguen por su canal de educación para la salud. Sean ustedes bienvenidos. Les saluda como siempre su amigo y servidor, colega, enfermero intensivista Margarito Cervantes, en donde, como ya es costumbre, sintonizarnos periódicamente por este medio para poderles compartir otro trabajo de investigación científica en enfermería, en donde sin duda estos últimos meses hemos tenido momentos muy difíciles, como el saber de compañeros, compañeras enfermeras y personal del área de la salud que ha sido contagiado por el virus SARS-CoV-2 y algunos han perdido la vida en consecuencia de esta enfermedad de coronavirus en cumplimiento de su deber. Es una situación muy grave y el impacto psicológico y emocional de todo esto también recae sobre los que nos dedicamos a la docencia. Intentamos siempre tener una visión positiva y estos momentos también nos hacen tomar conciencia de nuestros valores, necesidades y prioridades. La falta de conexión humana para todos se ha vuelto hoy en día un reto, pero quizá lo más difícil en la distancia es la distancia física que debemos mantener unos con otros, de nuestros pacientes, de nuestros familiares y amigos, y que se acentúa además porque vamos completamente cubiertos. Esto hace que se pierda la conexión humana y precisamente esa conexión fue la que nos hizo elegir esta profesión. Sabemos que podemos vencer este virus. Podemos combatirlo juntos. Queremos oír a los pacientes dados de alta decir: sobreviví al COVID-19. Eso es lo que motiva a los compañeros a seguir adelante. Los que están en los hospitales están haciendo todo lo espiritual y humanamente posible. Lo único que pide el personal de enfermería, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas y personal de la salud, que elevemos una oración a Dios y que nos quedemos aún en casa. Ellos seguirán trabajando, ayudando a sus pacientes y protegiéndonos a todos nosotros que aún nos quedamos en casa. Pues bien, queridos amigos, el trabajo de investigación que en esta ocasión quiero compartir con ustedes es el equilibrio ácido-base. El objetivo de esta investigación es explicar y orientar la correlación clínica del paciente con los parámetros de los gases arteriales de manera sencilla y precisa. Para la elaboración de un diagnóstico de enfermería oportuno de las alteraciones del equilibrio ácido-base de manera correcta por parte del personal de enfermería, que le permitirá efectuar intervenciones interdependientes pero también independientes en la terapéutica de sus pacientes en la unidad de cuidados intensivos a donde esté asignado, en el entendido que el exceso o déficit de base es una herramienta útil de los gases arteriales que, aunada a la historia clínica, el pH y la presión parcial del CO2, estima de forma precisa el componente metabólico del equilibrio ácido-base. Pues bien, vamos a dar inicio a este trabajo de investigación para que lo revises, lo consultes y complementes parte de tu desarrollo profesional. Asimismo, pues te agradecemos que nos sigas en los próximos trabajos secundarios a este tema. En esta investigación analizaremos todas aquellas dudas que tengamos respecto al pH, como lo es el equilibrio ácido-básico, los conceptos de una sustancia ácida, neutra y alcalina, así como los principios moleculares y químicos que intervienen en cada una de las sustancias para su regulación, lo que te será de gran utilidad para los pacientes con asistencia ventilatoria mecánica, a quienes se les obtiene una muestra de sangre arterial para una gasometría
resultados que interpretarás y guiarán tus intervenciones de enfermería. Gracias al análisis macro y microscópico de la sangre humana, podemos identificar cómo está constituido el componente líquido de la sangre llamado plasma, que cuando es sometido a gran velocidad, como lo es en una centrífuga, se obtiene la separación de cada uno de los elementos que lo constituyen, en donde podemos observar que las células y las plaquetas, que son más densas, se van hacia el fondo del tubo de ensayo, formando así capas rojas y blancas, mientras que el plasma se mantiene en la parte superior formando una capa de color amarillo, lo que permite analizar los componentes orgánicos e inorgánicos, en donde el agua representa el 95% de los líquidos del plasma y solo el 10% está constituido por iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases disueltos. Es importante marcar que los iones, las proteínas y otras moléculas que se encuentran en el plasma son importantes para mantener el pH de la sangre y el equilibrio osmótico, en el cual la albúmina, la principal proteína del plasma humano, tiene un papel especialmente importante. El equilibrio ácido-base estudia los mecanismos que mantienen los valores de los iones de hidrógeno de los líquidos corporales dentro de los límites normales. Las células son muy sensibles al pH del medio extracelular. El pH de la sangre es de 740, un descenso más allá de 730 o un aumento más allá de 750 podría ser letal. Es por eso que para poder comprender mejor el comportamiento de los elementos que constituyen el átomo en las diferentes moléculas o sustancias que vamos a analizar, como son la sangre, es importante que comprendamos cómo participan los electrones, neutrones y protones, así como el núcleo y sus órbitas de una sustancia o solución como principios químicos de una disolución. Siendo de suma importancia conocer cómo están constituidos los iones, tomaremos como ejemplo en esta explicación esquemática la estructura molecular del agua y su producto iónico para la mejor comprensión de los mecanismos químicos del equilibrio ácido-base del cuerpo humano. Pues bien, analicemos ahora la estructura atómica de las moléculas, las soluciones y las sustancias a las que vamos a estudiar, en este caso, la molécula del agua. Vemos que atómicamente la molécula está constituida con un núcleo y ese núcleo posee dos iones, que son los neutrones y los protones. Los neutrones no tienen carga. Los protones tienen carga positiva, son los que determinan la carga, y los electrones son los iones que circulan en la órbita de la molécula con carga negativa. La molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno, hidrógeno 1, hidrógeno 2. Por eso dice H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los tres átomos tienen una relación covalente a través de sus órbitas, puesto que comparten los electrones para dar la formación de la molécula de agua. Cabe mencionar que no todas las moléculas de agua se encuentran en la disolución de esta forma. Hay una pequeña cantidad que se disocia para dar forma a dos nuevas estructuras. La primera, llamada ion hidrógeno, también conocida como hidrogenión o también como protón. ¿Pero por qué estos nombres? Recordemos que esta molécula, cuando estaba en relación con la molécula de oxígeno, poseía un electrón. Ahora lo ha dejado y en su núcleo predominan las cargas positivas, que son los protones en su núcleo. Por eso también se le conoce como hidrógeno, hidrogeniones o protón.
no olvidando que todos los iones con carga positiva reciben el nombre de cationes. La otra estructura que se formó a la disociación de este se le conoce como ion hidroxilo, ion oxidrilo o anión hidróxido, por lo que ahora este ion recibirá el nombre de anión, dado que aquí tiene un electrón negativo de más y el predominio es negativo, por eso se le llama ion anión. Y este es un ion catión porque tiene predominio de protones positivos en su núcleo molecular. Todo esto resulta de la disociación del agua que genera el ion anión y el ion catión. Allá por 1920, Bronsted y Lowry, científicos, determinan y definen qué es un ácido y una base, definiendo al ácido como una sustancia o una molécula, también como un ion que pueden transferir un protón a otra sustancia, y a una base en una sustancia que puede aceptar un protón. Para poder poner un ejemplo de cómo es el comportamiento molecular en el equilibrio ácido-base, tomaremos de ejemplo la siguiente disolución. Una base en solución acuosa, que es lo que significa lo que se encuentra entre los paréntesis, en este caso el amonio. ¿Qué pasaría si esta base se encontrara atómicamente con un ácido? Lo que sucedería aquí es importante para comprender la disolución de los demás elementos que forman parte o que toman parte en el equilibrio ácido básico, como es el bicarbonato, como es el CO2. Algo similar sucede. Más adelante lo vamos a analizar, pero tomamos como ejemplo esta disolución. Si estos dos elementos se encuentran, el agua que representa el ácido, por su constitución molecular de hidrógenos, y siguiendo la definición de Bronsted y Lowry, podemos advertir que cuando esta molécula cede un hidrógeno, se va a convertir en una base conjugada. ¿Qué le sucedió a esta molécula? Vean, ya no tiene más que un hidrógeno. Y entonces, al estar con su molécula de oxígeno, se convierte en una base conjugada en solución acuosa. Ahora, ¿qué sucede con la base cuando recibe esta molécula? Su transformación, al aceptar el ion que le ofreció el ácido, la convierte en un ácido conjugado. Es decir, ahora tiene un hidrógeno más, y por eso aquí aparece el número 4. Aquí tenía 3 hidrógenos más el que le cedió. Ahora tiene 4 hidrógenos, lo que le convierte en una sustancia llamada ácido conjugada. Después de haber sido base, ahora es un ácido. Después de haber sido ácida el agua, ahora es una base, pero ambas son conjugadas. Lo mismo sucedería si estas dos se llegan a encontrar, ¿verdad? Sería la misma situación. De alguna forma y en términos muy generales, debemos comprender el comportamiento molecular del equilibrio ácido básico que a continuación veremos. Existen varios amortiguadores de los líquidos corporales como el fosfato, las proteínas, la hemoglobina, pero el principal de todos y el más importante, el más relevante es el bicarbonato. Esta es la estructura del bicarbonato. Cuando interactúa con un hidrogenión se forma ahora ácido carbónico. Este ácido carbónico entonces,
es el amortiguador unido al hidrogenión, o digamos que esta es la base, y cuando se une al hidrogenión se forma el ácido conjugado, en este caso el ácido carbónico. Este ácido carbónico puede desdoblarse en CO2 y agua a través de una enzima llamada anidrasa carbónica, la cual toma al ácido carbónico y lo rompe, formando entonces CO2 y agua. El agua va hacia el medio metabólico y el CO2 va a ir al pulmón, entonces para ser liberado, exhalado a través del proceso de intercambio gaseoso. Pues bien, vamos a analizar el potencial de hidrógeno sanguíneo, conocido como pH. El pH se mide en una escala que va de 0 a 14 puntos. En esta escala, un valor de pH 7 es neutro. Esto significa que la sustancia o solución no es ni ácida ni alcalina. El modelo matemático para definir el pH, o el que nos permite saber cómo se genera, son estas dos fórmulas. La primera, que va a ser igual al logaritmo negativo con base 10 de la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Y por otro lado tenemos, digamos, su contraparte, que son los iones hidroxilo. Entonces vamos a tener que el pOH o bases va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de los iones hidroxilo. Ambos potenciales mantienen el equilibrio ácido-básico en las diferentes sustancias del cuerpo humano. Para poder interpretar correctamente los valores normales de una gasometría arterial, es muy importante tomar en consideración ciertos aspectos, como lo son el lugar donde se obtiene la muestra, ya que la presión atmosférica modificará los resultados de las muestras obtenidas de acuerdo a la altura en donde nos encontremos, por lo que estos parámetros normales son referentes a nivel del mar. Pues bien, si nos encontráramos a nivel de la playa y obtenemos una muestra de sangre arterial y la procesamos para su medición, los valores normales de gasometría arterial que deberíamos de considerar para la interpretación de los resultados serían los siguientes. Partiremos de tres valores normales referenciales, como lo son el pH, que oscila entre 7.35 a 7.45, la presión parcial de CO2, que sería de 35 a 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro y un exceso de base de menos 2 a más 2 miliequivalentes por litro, siendo estos los elementos que mantienen el equilibrio ácido-base. Otros valores lo son la presión parcial de oxígeno, que oscila entre 85 y 100 milímetros de mercurio, así como el porcentaje de la saturación de oxígeno, que será de 95 a 100%. Información que corresponde al grado de oxigenación del paciente. Y por último, los valores del sodio, que son de 135 a 145 miliequivalentes por litro, de potasio de 4.5 a 5 miliequivalentes por litro, calcio de 8 a 10 miliequivalentes por litro y el cloro, que es de 96 a 108 miliequivalentes por litro. Estos cuatro representan los componentes iónicos en la sangre llamados electrolitos. Los valores normales del pH en la sangre permitirán que las funciones
de los aparatos y de los sistemas, así como las estructuras celulares, desarrollen de manera armónica su función fisiológica normal. Por lo que debemos tomar en consideración los límites normales que oscilan entre 7.35 y 7.45 a partir del pH normal. Como vemos aquí, a partir de 7.40 a 7.45 y de 7.40 a 7.35 son los límites fisiológicos, pero con tendencias a la alcalosis o a la acidosis. ¿Esto qué representa? Representa que si se rebasan estos límites del lado izquierdo hacia abajo, estamos hablando una disminución del pH que lleva al individuo a una acidosis. Por lo consiguiente, un aumento de pH del lado alcalino llevará al paciente a la alcalosis. Pongamos atención a la siguiente esquematización. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial hará que disminuya el pH hacia el límite ácido. Por cada milímetro de mercurio que aumente la presión parcial de CO2, el pH disminuirá un punto. Por ejemplo, si la presión parcial de CO2 aumenta de 40 a 41, el pH bajará de 40 hacia 7.39. Esta relación inversa se mantendrá hasta que haya una diferencia de 10 puntos de la presión parcial de CO2, que será de 40 a 50 milímetros de mercurio y de 740 puntos de pH a 730. En este momento, como la concentración de CO2 es muy alta, está fuera de los límites compatibles con la vida. ¿Qué es lo que sucede? Podríamos pensar que el paciente está en hipoventilación, dado que el pulmón no está trabajando de manera correcta por alguna causa y está hipoventilando y no le es suficiente su esfuerzo para eliminar el CO2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente y fisiológicamente el proceso sería que el paciente empiece a hiperventilar para que elimine estas moléculas de CO2 que lo tienen en una acidosis. Si esto no se lograra, en algunas ocasiones hay que asistir ventilatoriamente al paciente con un respirador artificial. Pero también en este momento está sucediendo algo importante. Aquí hay una retención de bicarbonato por parte del riñón con el propósito de equilibrar ese pH y entonces entrar en rescate de la vida de ese paciente para que no haya un desequilibrio ácido-base que le ponga en riesgo su vida. A esta causa, si fuera el problema el CO2, le conocemos como acidosis respiratoria. Esta compensación también sucederá cuando la presión parcial de CO2 disminuya de 40 a 39 y esta relación se mantendrá en aumento del pH a medida que la presión parcial de CO2 disminuye 1 milímetro de mercurio, un punto del pH se incrementa, así hasta llegar a los límites compatibles con la vida, en donde suponemos que hay una hiperventilación si la causa fuera respiratoria. Por lo tanto, el tratamiento o
el mismo organismo de manera normal, como un proceso normal, podrá hipoventilar para acumular CO2 porque ha perdido mucho. Ahora, si esto no fuera así favorable para el paciente, podría ser la opción asistencia ventilatoria mecánica con aparatos artificiales de respiración. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora el riñón empieza a excretar una cantidad importante de bicarbonato con el propósito de mantener un equilibrio del pH y llevarlo aproximadamente de nuevo a 740, con el propósito de mantener ese equilibrio ácido-base y que no ponga en peligro la vida del paciente. Esto sucede si la causa fuera una alcalosis respiratoria por una falta o una pérdida importante de CO2 compensado por el bicarbonato a través de esa alcalosis respiratoria. Pues bien, me despido de ustedes esperando que con este trabajo les haya sido de utilidad y hayan reafirmado sus conocimientos en relación al equilibrio ácido básico. La próxima vez no dejes de ver el siguiente video, las alteraciones y trastornos del equilibrio ácido básico. Hasta la próxima.